muchos ucranianos incluso se sienten rusos, ¿no? Y bueno, con este proyecto el interés fundamental era eso, era mostrar cómo se vive en lugares donde hubo comunismo, ¿no? La guerra es como el final de una relación, ¿no? Saca lo peor de todo. Siempre tuve una cámara en mi mano, siempre estaba haciendo fotos. De niño hay muchos pasajes donde en eventos familiares yo era el que hacía las fotos. Recuerdo una vez que abrí la parte de atrás de una cámara y eché a perder todas las fotos. Un trabajo de mi tía que tenía, un trabajo investigativo que tenía y eché a perder todas las fotos. O sea, la fotografía siempre fue como muy cercana, ¿no? También lo fue la geografía. Y en algún momento comienzo a pensar, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Las opciones no eran muchas, no me gustaba casi nada excepto la geografía. Y aparece un técnico medio en el cotorro de geodesia y cartografía. Me encantó. O sea, decidí que eso era lo que iba a hacer. Y bueno, cuando empiezas a estudiar geodesia y cartografía, uno de los métodos para hacer fotografía, eso ya no se hace, pero bueno, en su momento, fue la fotografía aérea. O sea, básicamente con fotografía aérea se construían planos y mapas y eso, era el referente. Y una de las asignaturas fue fotografía. Por supuesto, yo que era súper apático, ¿no? Con respecto a lo que eran las clases, esa clase sí como que le cogí mucho interés. De hecho, terminé siendo el que asistía al profesor en el cuarto oscuro. O sea, de hecho me apoderé del cuarto oscuro, tenía yo la llave. Además era también muy interesante porque era uno de los pocos lugares así con aire acondicionado en aquel instituto en el Cotorro, que era un desastre, ¿no? Y bueno, yo pasaba las tardes ahí, todo el mundo estaba en las tardes a lo mejor dando una vuelta o haciendo algo, almorzando, y yo estaba en el cuarto oscuro tratando de revelar fotos. Usábamos todo tipo de química, todo lo que usé siempre fue material vencido y bueno, empecé no sé, ahí fue, yo pienso que ese fue el encuentro, no de manera profesional, pero el encuentro ya serio, ¿no? Con la fotografía. La Piedra Roja comenzó con un interés personal en todo lo que era lo que ha dejado, ¿no? Lo que ha quedado la presencia del comunismo en el mundo, ¿no? Y por supuesto que en casi todos los países ya no existe, básicamente lo que vas a encontrar es eso, lo que quedó. Era un interés personal realmente, es un interés netamente de mostrar, de documentar. Yo nunca consideré que hice fotografía documental, que es esta de fotografía más bien, ¿sabes? Pasiva, donde tú no incides en los elementos, que es lo que le llaman también fotografía de calle, que eso en Cuba es muy común, hay mucha gente haciendo fotografía de ese tipo. Yo siempre decía que yo no hacía ese tipo de fotografía, no era lo que yo consideraba que estaba trabajando, pero de algún modo sí, de algún modo me he convertido en una persona que documenta a momentos. Y bueno, con este proyecto el interés fundamental era eso, era mostrar cómo se vive en lugares donde hubo comunismo, ¿no? Y por supuesto, tienes que mostrarlo donde aún lo hay, ¿no? En los lugares que puedes ir, ¿no? Que son, no sé, Cuba, Venezuela. No hay mucho acceso a Corea del Norte. Pero bueno, de algún modo pienso que sí, que en Rusia todavía hay de manera conceptual, ¿no? Existe todavía. Siempre tuve ese interés y comencé a hacer esos viajes, ¿no? Mi primer choque fue como en el 2015 y fue porque iba a Japón. O sea, iba a Japón a ver un amigo. De hecho, iba con otro amigo, un gran amigo que es historiador. Y, y básicamente para volar a Japón, en vez de ir por atrás, por el Pacífico, sacamos un pasaje Miami-Moscú, Moscú-Tokio, porque el interés mío era ese, era como pasar por Moscú, ver Moscú, aunque fuera un día. Y nada, fue una experiencia, ¿sabes? Fue Moscú en invierno, fue mi primer viaje a un lugar como ese, ¿no? Hasta ese momento yo nada más que había estado en lugares de corte más turístico, ¿no? Y nada, a partir de ahí, cuando yo llegué a Moscú en aquel viaje, que veo la ciudad, que me di cuenta del potencial, ¿no? O sea, me di cuenta que realmente sí, que tenía que convertir eso en un proyecto fotográfico y que tenía que llevar mi investigación a todos esos países, ¿no? Los fotógrafos, sobre todo en Cuba, ¿no? Siempre había como una batalla ahí de títulos, ¿no? Y de pronto era el fotógrafo
documentalistas, fotógrafos que le llamaban artistas. De hecho, me contaba un amigo, me contaba René Peña, que en su momento, en los 80, hubo un gran debate entre los fotógrafos de si ellos eran artistas o no, ¿no? Entonces hubo muchos fotógrafos no permitían que le llamaran fotógrafos, le tenías que llamar de artista, ellos se consideraban artistas. Y hubo otros como René Peña que él decía, no, la fotografía es un arte y yo soy un fotógrafo. El que no quiera ver el puente es su problema, pero lo que te digo es que eso siempre ha estado ahí como eh, ha sido un interés en Cuba, sobre todo, ¿no? Interés de los fotógrafos de darse un apellido, ¿no? Y yo nunca lo vi así, yo nunca te digo, yo nunca me consideré ni de uno ni de otro, porque incluso el tipo de fotografía que hacía no era ni de modelo, ni era documental, porque yo fotografía como que, no sé, rejas y paredes y lugares estáticos, ¿no? Que es como un poco ahí la frontera en el medio, ¿no? Cuando yo hago mis fotos, a veces me muevo y busco una imagen u otra, como la foto esa que es un monumento en Sofía, en Bulgaria, y es como unos niños y unos soldados mirando al cielo, ¿no? Pero le han construido otros McDonald's. Entonces, bueno, el ángulo, por supuesto, que yo busqué el ángulo donde los niños lo que están tratando de coger es la M de McDonald's, ¿no? Excepto en esos casos, que incluso es porque siempre en mi fotografía yo quiero, no sé, mostrar las cosas de manera a veces sarcástica o usar un poco mi sentido del humor. En sentido general, la fotografía que yo quiero hacer, la fotografía que yo hago, es muy natural. O sea, es una fotografía que su valor es justamente mostrar un fenómeno, mostrar algo que está pasando, mostrar una edificación. Para mí el valor está ahí. No es mostrar mis conocimientos como fotógrafo, ¿no? O sea, yo de hecho, toda esa serie que vengo haciendo desde 2015, la pude haber hecho con un teléfono, si el teléfono tuviera mejor óptica, ¿no? Si tuviera mejores lentes. O sea, técnicamente no hay ningún reto, técnicamente no hay ningún interés para mí, es simplemente mostrarte una imagen o mostrarte un fenómeno o un concepto a través de esa fotografía, ¿no? O sea, de hecho, esa es la base de la fotografía de prensa, ¿no? No alterar nada, no hacer ningún cambio, yo no uso Photoshop, yo nunca altero la fotografía. Ucrania ya era un lugar particular para mí y para mi proyecto antes de la guerra, ¿no? También hubo una coincidencia, el día que yo llegué a Ucrania estaban celebrando su independencia, ¿no? Y yo estuve en el centro de Kiev y aquello, o sea, fue la escena más americana que yo pude ver en todos mis viajes anteriores, ¿no? En ese momento no había visto nada más americano que eso, al punto de que la celebración era con música de los Rolling Stones, carreras de autos americanos, los Mustang, Corvette, esos carros estaban ellos haciendo lo que le llaman donuts, chillando goma. En el medio de la calle había hot dog, hamburguesa. De hecho, mi primera visión sobre Ucrania es que eran extremadamente antisoviéticos, antirrusos, y fue un poco por el referente, por el lugar donde yo estaba en el momento que yo estaba, ¿no? Ya después, conversando con gente, investigando más, ahora con este viaje que hice que estuve en la frontera, sí vi que no, que realmente muchos ucranianos incluso se sienten rusos, ¿no? Y es un poco complicado hablar de esto porque de pronto lo dices y puede sonar a que eres parte de toda esa manipulación que hoy en día tratando de desinformarte con el tema de lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Pero sí, pienso que es muy interesante su ambigüedad, como ellos están muy conscientes de que había que separarse, pero de pronto hay muchas personas que se sienten que sí, que por supuesto no quieren comunismo, pero se sienten que pertenecen más a la cultura rusa que a la de ellos mismos, ¿no? Incluso en el viaje este que hice, personas que entrevisté me justificaron la presencia rusa. Por ejemplo, hubo una muchacha que me decía que los rusos realmente no estaban haciendo nada malo, estaban haciendo su trabajo, que los chechenos, porque hay tropas chechenas como mercenarios, ¿no? Que supuestamente le pagan dinero, y entonces ella me decía que realmente todo el mal que estaba pasando era checheno, pero no ruso, y la presencia chechena es probablemente de un 5 o un 2% con respecto a la presencia militar rusa, ¿no? Es muy interesante, pero sobre todo por lo ambiguo que es, ¿no? Yo pienso que la ambigüedad es parte de ese síndrome de haber vivido por 70 años en el comunismo y ahora eh, volvemos a lo mismo, ¿no? La cuestión esta de identidad, de dónde venimos,
qué somos, en qué podemos lucir con ciertas opiniones. O sea, yo pienso que es complicado, ¿no? Uno emite criterios y nosotros mismos emitimos un criterio ahora y ya te ponen en un bando o en el otro, ¿no? Ya no hay término medio, no hay grises. Entonces, me parece que eso es como que eso fue muy interesante para mí a la hora de estar en Ucrania, ¿no? Específicamente con Ucrania. Y bueno, ahora con el tema de la guerra, todo concepto, toda idea que yo tenía, toda tesis se multiplica por 10 porque, bueno, no sé, la guerra es como el final de una relación, ¿no? Saca lo peor de todos, ¿no?